El extraño caso del María Isabel. El mástil del María Isabel ardía como el cetro de un demonio entre las aguas oscuras del océano. Solo un grupo de 5 tripulantes habíamos sobrevivido al incendio. Abel, un cazabalenas con un ojo de vidrio que había pasado la mitad de su vida en alta mar; Harvey, un hombre de gafas flacucho y enfermizo que trabajaba en una oficina postal; Nancy, la cocinera sordomuda del barco; Jacqueline, la sobrina de Nancy, una niña de 12 años tan silenciosa como su tía; y yo, Peter Zellman, el capitán del María Isabel, un barco de vela tan veloz y grácil, que cuando otras embarcaciones lo veían en el horizonte, lo llamaban el cisne blanco del mar. Desde hacía más de 10 años mi barco llevaba mercancías desde Europa hasta Estados Unidos. Desde India hasta Sudamérica. Eventualmente, transportaba a algunos pasajeros que se acercaban a mí. En esta ocasión, nos dirigíamos hacia Florida con un cargamento de telas, tabaco, harina y otros suministros. El María Isabel había sobrevivido a los peores huracanes y tormentas del siglo y nunca había dejado varada a su tripulación hasta el día en que quedó atrapado en medio de una tormenta eléctrica cerca del Triángulo de las Bermudas. Los relámpagos causaron el incendio, los vientos avivaron las llamas y los toneles de aceite fueron el combustible. Así, 5 completos desconocidos nos embarcamos en un bote salvavidas en algún lugar del océano, con una caja de comida, poca agua y una niebla tan espesa que no podíamos ver a más de 1 metro de distancia. Para amenizar el viaje, Abel contaba historias de marineros sobre espectros y barcos fantasmas. Solo Jacqueline parecía interesada. Nancy sostenía su rosario con ambas manos y emitía unos sonidos guturales parecidos a rezos. Harvey lucía pálido y no hacía más que quejarse del vaivén de las olas. Yo mantenía el ánimo del equipo en alto y lanzaba una bengala cada 6 horas con la esperanza de que alguien nos viera. Por la madrugada, la niebla se hizo más espesa y la aguja de la brújula giraba sin control. De pronto, chocamos con el fuselaje de un barco más grande. Era una fragata artillada de la Segunda Guerra Mundial y parecía más cómoda que nuestra pequeña embarcación. Até nuestro bote a una de las anclas y desembarqué junto con Abel a hacer un patrullaje de reconocimiento. El navío estaba inclinado y la mitad de la cubierta permanecía bajo el agua. Buscamos el camarote del capitán. El cuarto era seco y fresco, Abel había descubierto un faro y una vieja radio. Mandamos un SOS en todas las frecuencias y encendimos el faro para explorar los alrededores. En todos sus años como marinero, Abel no había esperado ver lo que vio en ese momento. A unos cuantos metros, flotaba un avión hecho pedazos junto a otros fragmentos de barcos, aeroplanos, aviones y submarinos. Habíamos llegado al corazón del Triángulo de las Bermudas, un cementerio de máquinas hechas por el hombre. Regresamos al bote por el resto de la tripulación y dormimos algunas horas en el cuarto del capitán. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar maldito. Ninguno de los relojes funcionaba y pronto dejamos de preocuparnos por ellos. Fue cuando Harvey desapareció. De un momento a otro, dejamos de escuchar sus quejas y lamentos. Abel bajó a buscar el bote. Alguien lo había desatado. No se necesitaba ser Sherlock Holmes para adivinar lo que había sucedido. Nancy y Jacqueline lucían preocupadas, así que Abel y yo mantuvimos en secreto la traición de Harvey. Abel subió a la cabina de mando y encendió el faro. Entonces los vimos. Abel pensó que era su imaginación, pero yo, el capitán Peter Zellman, pude verlos también. Flotaban en silencio como cocodrilos desollados, carcomidos por los peces y los tiburones. Tenían la carne pálida y podrida. Algunos de ellos se zambullían y desaparecían por un momento. Militares, niños, ancianos, hombres y mujeres, modelos de revista. Todos habían muerto, o mejor dicho, debían estar muertos. Los zombis acuáticos pronto rodearon el buque. Nancy se encerró con Jacqueline en el cuarto del capitán. Solo quedábamos Abel y yo. El viejo cazador de ballenas revisó los cañones y encontró una torreta que aún servía y unas cajas de municiones. Yo conseguí algunos barriles de combustible y unas cargas de dinamita. El primer muerto viviente trepó por la cubierta y esa fue la señal que nos indicó el inicio del ataque. Las cabezas de los zombis volaron como ollas rotas.
Abel era diestro con la ametralladora y yo lancé unas cuantas cargas de dinamita al mar para dispersarlos. No sé cuántas naves se habían hundido en ese lugar, pero los zombis salían del mar por cientos y pronto comprendimos que nosotros también nos volveríamos como ellos. En eso, Abel señaló el horizonte. Como un guerrero que regresa de la batalla, el cisne blanco apareció majestuoso. Parte de la cubierta estaba carbonizada y el mástil se había hecho añicos. Sin embargo, seguía navegando como un ángel. Harvey había ido por él, tal vez, demasiado tarde. Al entrar al camarote del capitán, encontramos a Nancy y a Jacqueline ahorcadas. Habían hecho un pacto suicida. El señor Abel y yo subimos al María Isabel sin decir nada. Carroll Harvey no había sido del todo sincero con nosotros, durante su solitario viaje había sido atacado por los zombis acuáticos y sus heridas eran graves y se infectaban con rapidez. Una noche lo encerramos en la bodega del barco. Abel pronto presentó los mismos síntomas y al verse contagiado, el cazador de ballenas se tiró al mar. Escribo esta relación de hechos, si alguien llegara a encontrarla, yo, el capitán del María Isabel, Peter Zalman, doy fe de su veracidad.